llegando al fin de este cuatrimestre de predicaciones acerca de lo que hace un discípulo de Cristo. El día de hoy hablamos acerca de que un discípulo de Cristo sirve. Me encanta una frase que dice así: el que no sirve, no sirve. Si tú no sirves, no sirves. No es lo mismo el don de servicio que el servir. Todos debemos servir, pero no todos tenemos el don de servicio. Y hoy vamos a ver cómo debemos servir. Pocos han comprendido o algunos han comprendido cuál ha sido el plan de nuestra iglesia después del COVID. A partir de agosto del año pasado, el énfasis ha sido reconsolidar y consolidar nuestro sentido de identidad. Soy un hijo de Dios. He sido lavado y perdonado por la sangre de Jesucristo. Le he entregado mi vida a Él y quiero que Él guíe mi vida. Y un sentido de pertenencia a decir: esta es mi iglesia, esta es mi familia y tengo una denominación clara. Y aunque sabemos que no solamente los bautistas estaremos en el cielo, pero sabemos que tenemos una doctrina bíblica, no una doctrina bíblica. Marcos 10:45 acabamos de leer en nuestras Biblias y dice la escritura de la siguiente manera. Los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero hoy vamos a ver Marcos 10:45. El que no sirve, no sirve. ¿Qué pasa cuando un celular se moja y se echa a perder? No sirve. Lo puedes guardar ahí nomás para hacer bulto. Más te vale que agarres y lo tires a la basura. Espero que tu esposa no te diga a ti: no sirves. ¿Alguien te ha dicho a ti: no sirves? ¿Sí? ¿Y qué sientes? El que no sirve, no sirve. Pero sin embargo vamos a ver lo que dice la escritura. Marcos 10:45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, habla a nuestros corazones en esta mañana y que como espada de doble filo penetre, rasgue y vaya hasta el fondo de nuestros corazones para recibir tu mensaje en esta mañana. Y que tu siervo solamente sean las cuerdas vocales de lo que tú quieres en esta mañana enseñarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual solo a ti debemos honor. Amén. Cuando el Señor Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre, tenía un propósito al mencionarlo en esto. Y es poder entender que Jesucristo, cuando vino al mundo, era 100% hombre y 100% Dios. Es un concepto difícil de caber en una mente humana finita y que todo lo quiere racionalizar y tratar de encontrar la lógica. Jesucristo vino al mundo y se humanizó de una mujer, de alguien que tenía cualidades extraordinarias, pero que era una mujer, para humanizarse y hacerse hombre. Jesucristo fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y eso es una difícil de entender. Y fue así porque quería que nosotros entendiéramos que todo lo que Él nos pide que hagamos es posible hacerlo. Sería triste y cruel que Dios en la Escritura nos pidiese cosas que no pudiésemos hacer.
¿Te parece lógico que dijera, haz esto y que está humanamente imposible de hacer? Todo lo que Él pide, Él lo hizo. Y todo lo que Él pide que no hagamos, Él también lo hizo en su naturaleza humana. Así es que debemos de dejar ver las enseñanzas de Jesús como algo imposible, como algo solamente etéreo que no podemos alcanzar. Es cierto que el apóstol Pablo, en la cúspide de su ministerio, dijo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Pero eso no es una disculpa para nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, el buscar hacer lo que Jesús dijo. Y entonces dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Por qué vienes en esta mañana? ¿Porque quieres recargar pilas hoy como los autos eléctricos? Tal vez te consideras un auto 100% eléctrico, ya tienes tu kit, llegas y te conectas a la música, a la alabanza, desconectas y te vas y te dura la batería toda la semana y el siguiente domingo vienes y te vuelves a conectar. O a lo mejor eres híbrido y tienes un poco de gasolina y te conectas en tu casa y acá porque piensas que vienes a recibir, a ser servido, a que la música te guste. Eres de esos criticones que dices, la música no me gustó. Pues la música no es para ti. Es que no me gustó el sermón no era para ti. Es que ese maestro no es lo bueno que yo esperaba. Es que no viniste a escuchar al predicador, no viniste a escuchar al maestro, no viniste a ver si tocaban bien o no nuestros músicos, sino viniste a adorar. Y el concepto es completamente diferente. Venir a recibir que venir a adorar. Aquí venimos a adorar. Lo adoramos a través de la música, lo adoramos a través de las ofrendas, lo adoramos a través de estar en la clase, lo adoramos a través de un rico y delicioso café y lo adoramos a través de nuestra cafetería. Porque ahí estamos juntos, compartimos, platicamos, tenemos comunión, tenemos coinonía los unos a los otros. Pero la mentalidad del hombre posmoderno es dame, quiero, necesito. Cuando el Señor Jesús nos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para recibir, para que critiques, para que comentes. No hay crítica buena, toda la crítica es mala. Lo que es bueno es la autocrítica. Tengo mucha paciencia, pero no me gustó esto. Y yo te preguntaría, ¿y tú? El Señor Jesús no vino para ser servido, vino para servir. Y no solamente para eso, para dar su vida en rescate por muchos en la cruz del Calvario. Si eso no te hace sentir conmovido, si eso no mueve tu corazón y eres cristiano, es que tu pecado te ha hecho ser insensible. Y si esto no te conmueve y no eres cristiano, es que necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Cuando hablamos acerca de ser la luz y la sal de la tierra, no hablábamos en un sentido abstracto o simplemente de manera análoga de lo que representa la vida del cristiano. Ser la luz y la sal del mundo es un llamado por parte de Dios. Es un llamado de Dios para hacer influencia en este mundo caído. Y no sé si te has dado cuenta, pero este mundo está caído. Hay cristianos que conozco que dicen, yo prefiero no ver las noticias. Bueno, respeto tu punto de vista y opinión, pero es como meter un avestruz la cabeza a la tierra y no ver nada. Es mejor ver el mundo caído
y entender la cosmovisión bíblica. El hombre pecó y cayó, y el mundo vive en una depravación constante. Y no debemos dejar de perder de vista eso, porque perderíamos la objetividad. Vivimos en un mundo caído y tenemos una naturaleza pecadora, mas la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos ha perdonado y nos ha dado entrada nuevamente a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Pero vivimos en un mundo caído. Ve las noticias, guerra por todos lados, pobreza, hambre, una agenda progresista que busca acabar con los valores ético-morales cristianos. Este año en mi escuela, como ustedes saben, soy un pastor laico y vivo de mis negocios y no del ministerio. Decidimos reforzar nuestros principios y tal vez pierda hasta un 25% de mi población, pero decidí podar la planta. Pero jamás volver a transigir una raya así con el mundo, ni con la agenda progresista. Porque a veces en la prisa, bueno, pues contrata a este porque no hay de otra. O a veces haz esto porque no vayas a... He decidido parámetros, mis valores ético-morales, porque eso es lo que dice la Escritura. Aunque eso implique perder mucho. Lutero decía, me podrán privar de mis bienes, nombre, hogar, incluso mi vida quitar, pero de lo que nunca me podrán privar es del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en este mundo caído, y como va esta agenda, no debemos transigir ni así con nada de esta nueva agenda. Debemos amar, debemos respetar, pero no transigir ni caminar por esa línea. La Biblia dice, debemos ser la luz y la sal del mundo. Debemos ser la influencia en este mundo, pero no por nuestras palabras, sino por nuestro testimonio. Entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso se llama coherencia. Seamos coherentes. No adornemos nuestras vidas. En la antigua Francia los reyes apestaban y se echaban costosas lociones y perfumes, pero al final apestaban porque estaban sucios. Dios ha instituido a la iglesia, y hablo a la iglesia de Cristo, como la responsable de extender su reino. Digo, por tanto, id y haced discípulos, pero hay que empezar en casa. Y rodillas se doble en el nombre de Jesucristo. Y no estoy hablando de perfección porque sería el primero que diría mea culpa. Dios no busca ese tipo de perfección. Dios busca la perfección cuando uno reconoce nuestros errores, nuestros pecados. Cuando Dios reconoce que no hemos hecho bien las cosas, que hemos transigido y aflojado en muchas cosas en nuestra vida, como una liga. Una liga estricta, ¿qué pasa si todo el tiempo se afloja? Y al rato, como vimos la semana pasada, eres un cristiano, pero vives como el mundo. Y no puedes ser cristiano y vivir como el mundo. Si eres cristiano, vive como cristiano. Y si no eres cristiano, bátete en el mundo. ¿Para qué andas con hipocresías? Mejor revuelve con el mundo. Dios ha dado una misión y Dios quiere que sirvamos
como testimonio. Por eso es importante que como iglesia crezcamos, seamos edificados día a día, y fíjate lo que dice la Escritura, y nos fortalezcamos, pero no en nuestras propias fuerzas, no en nuestro propio conocimiento, no en nuestro propio orgullo, sino dice la Escritura, en el poder de su amor, en el poder del Señor. Y una de las formas, que es materia de este sermón, una de las formas más importantes de fortalecer nuestra fe es edificarnos mutuamente a través del servicio. Una cosa es servir y otra cosa es tener el don de servicio. Todo el mundo debemos servir, pero hay algunos que tienen específicamente el don de servicio. Pero aquí voy a hablar acerca del servicio que todos debemos practicar. Todos saben hacer comida, ¿verdad? Pero muy pocos guisan rico. Hay comida, pero muy pocos saben guisar bien. El pozole es un ejemplo, es mi plato favorito. He probado todo en el mundo, stroganoff, goulash, pero mi plato favorito, el pozole. Muchas hacen pozole, pero pocas hacen un pozole extraordinario. Gálatas 3, 5, 13 dice, porque vosotros hermanos, a libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la calumnia. Servíos por el amor los unos a los otros. Ciertamente la Escritura dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero aquí estamos hablando de la libertad de la muerte. Nosotros merecíamos la muerte porque habíamos pecado. La Biblia claramente dice, por cuanto todos pecaron, están muertos. En una clase de unas amiguísimas mías, que ahora ya la mayoría son cristianas, había un gran consenso de decir, yo siempre he sido bueno. Dios siempre ha estado conmigo. Dios siempre me ha amado. Yo siempre... ¿Y qué crees? Hay una gran mentira en eso. Porque la Biblia claramente dice que todos fuimos llamados de las tinieblas. Entonces, como si eras bueno, estabas en las tinieblas. Ay, es que yo siempre he amado a Dios. Mentira. No podías haber amado a Dios y estar en las tinieblas. La Biblia también dice que todos estábamos muertos en el pecado. Entonces, si tú eras bueno y siempre Dios ha estado contigo, ¿cómo es que estabas muerto? Y la Biblia dice que si alguno dice que es bueno, hace a Dios mentiroso. Entonces tenemos que partir de una base, de un reconocimiento claro que estábamos muertos en el pecado. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, una vida antes y después de Cristo. Si tú no puedes decir, mi vida antes era así y ahora es así, y no puedes identificar el momento de un nuevo comienzo, que en todas las vidas son diferentes, es que no eres cristiano. Los que vivimos en un hogar con ciertos valores ético-morales, incluso yo, cuarta generación, evangélico y todo, efectivamente no venimos de las drogas, pero venimos tal vez de cosas igualmente tristes como vacío, falta de paz, soberbia. El apóstol Pablo era uno de esos. Él era judío de judíos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero él un día se topó con Cristo Jesús, fue derrumbado y dijo, porque para mí ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, si no identificas la fecha o el momento de tu conversión, es que tal vez eres tú uno de esos que siempre has pensado que eres bueno, o que siempre Dios ha estado contigo. No, Dios ha estado siempre cerca de ti, Dios siempre ha querido relacionarse con ti, pero Dios no está en ti. Dios quiere
vivir en ti, y eso solamente es a través de Jesucristo, reconociéndole como Señor y Salvador. Dios quiere que sirvamos y nos fortalezcamos en Él, sirviéndonos, fíjate cómo dice, por amor. El servicio sin amor no es servicio. Todo aquel que ha sido llamado ha de ser un siervo. Cuando hablamos, decimos, somos siervos de Dios, pero también somos siervos para servir a los demás y que de esa manera otros vean en nosotros a Cristo. ¿Por dónde empieza la caridad, hermanos? Por la casa. Pero también dice la Biblia, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Entre quién? Entre nosotros. Antes de ir a amar a los de allá afuera, debemos amarnos entre nosotros. Si no, seríamos candiles de la calle y oscuridad de la casa. Todo aquel que a libertad ha sido llamado ha de ser un siervo. Y un siervo tiene que comportarse como un siervo. Me choca que me digan pastor. Bueno, no tanto, pero muchos me dicen pastor. Es un título tan alto, una responsabilidad tan enorme, que no me considero digno de ella. Cuando en el mundo secular, por alguna manera se entera, me dice, ¿quieres pastor? Como cuando dicen, es que eres cristiano. Yo digo, bueno, a relacionarse con Dios. Pero es un privilegio que he cargado durante 37 años, cada día, cada momento de mi vida. Hemos sido llamados a ser siervos. Y hay una tremenda confusión acerca de esto, pues pensamos que solo las personas que tienen el don de servicio deben servir. Y la Biblia enseña que todo aquel que es cristiano tiene que servir. Y a la luz de las Escrituras podemos encontrar 3 principios fundamentales de cómo servir en nuestra iglesia, aunque no tengas el don particular del don de servicio. Número 1, la motivación correcta. ¿Por qué sirves? Muchos sirven porque traen mucha ansiedad. Muchos sirven porque les gusta, se sienten útiles, los hace sentir bien. Muchos sirven porque les gusta el reconocimiento. Muchos sirven porque lo vieron y lo aprendieron de sus padres. Pero la motivación correcta para el servicio cristiano solo es una: el amor. El que ama, sirve. El que no ama, no sirve. Y hay muchos cristianos que están perdidos en sus propios problemas personales, ahogados en sus propios pecados, ahogados, confundidos, porque o no tienen amor o no entienden esto. La motivación correcta para servir es el amor. En esta iglesia acostumbro no dar reconocimientos por servicios. Y no ha faltado alguna otra ocasión que, es que no le dieron reconocimiento, ¿por qué? Es que es maestra de esto y lo otro. Y, hermanos, la época de reconocimientos quedó atrás. Cuando en el kinder te ponían una estrella, y era necesaria. El reconocimiento en alguna época de nuestra vida es necesaria para el desarrollo de nuestra persona. Pero imagínate que yo le ponga a un hermano aquí una estrellita porque canta en el coro, o porque da clase a los niños, o que vamos a pasar y a todos los maestros darles un diploma. Creo que todos hemos transitado por la etapa de la necesidad del reconocimiento, pero hay muchos que se quedan en esa etapa y tienen una avidez de necesidad
de reconocimiento, de reconózcanme, sírvanme. Si algo tengo yo en mi vida es que lo que menos quiero es un título, un reconocimiento, ni el de mi profesión, contador público. Puta, se me hace un tinterillo, o sea, no, y además tan desprestigiada que están todas las profesiones, que no me gusta. ¿No has visto los contadores o los abogados? Vean a su oficina y tienen atrás muros llenos, cuadros de todos sus diplomas y certificaciones. ¿Sabes cuántos tengo yo? Uno. Por si acaso un diploma para que el que vaya sepa que soy contador, pero chiquito y escondido en la esquina. El único reconocimiento que quiero, ni el de mí, para cual quiero que cuando llegues digas, bien, buen siervo, fiel. ¿Por qué quieres reconocimientos? Aquí no hay reconocimientos, aquí hay agradecimiento. El Señor Jesús estableció el amor como el mandamiento distintivo de sus discípulos. Juan 13, 34 y 35 dice de la siguiente manera. Juan 13, 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Pero fíjate, tiene un propósito. No solamente es naturaleza el que yo ame a un hermano. Yo tengo amigos, bueno, la palabra amigo es bastante subjetiva. Tengo relaciones en el mundo, pero no tengo amigos en el mundo. Mis únicos amigos es mi familia espiritual. Tengo relaciones en el mundo, pero no son mis amigos, porque ellos no darían su vida por mí y yo doy por ustedes. Déjame decirte algo importante. Hay cristianos que dicen, nadie me habló en mi cumpleaños. ¿Cómo por qué? Yo en mi cumpleaños, ¿sabes qué hago? Mando mensajes y te digo, te comparto que hoy es mi cumpleaños, estoy agradecido con Dios. Cuando tú buscas esperar, ¿qué dices? Eres enano espiritual. Ay, nadie me habló porque se murió mi pariente. Eres enano espiritual. Cuando tú deberías compartir, hermano, te comparto que mi pariente X partió a las mansiones celestiales y estoy feliz. Claro que debería ser mutuo. Yo amo, me aman y nos dolemos y nos alegramos juntos. Pero saltemos ese escalón del egoísmo y de la enanez espiritual. Cuando servimos a otros por amor, demostramos que somos verdaderos seguidores de Jesucristo. Y la Biblia dice, en esto los de afuera conocerán que son mis discípulos. En otras palabras, en la manera en que ustedes se aman, se cuidan, se protegen y se ayudan, es que entonces dicen, ellos son cristianos. Jesús nos enseñó sobre el amor, pero también nos dio ejemplo. La Biblia dice, no solamente sed oidores, sino hacedores de la palabra. Siendo Dios, se humilló a sí mismo para servirnos y salvarnos. Y fíjate, siendo Dios mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, con un propósito, para salvarnos y para servirnos. Su sacrificio fue impulsado por un amor incondicional y un profundo sentido de obediencia al Padre. Nuestro servicio debe ser una extensión en ese mismo amor sacrificial
y en obediencia. Y el amor que debe haber entre los cristianos no es no juzgar, no criticar, no hablar y sí amar. Pero también es no transigir y no permitir, pero sí amar. Dios se humilló a sí mismo para servirnos y para salvarnos. Y su amor fue incondicional. El segundo, el primero es la motivación del servicio. ¿Cuál debe ser? Amor. Tú no sirves. Si amas. Segundo, debes servir con el don que Dios te ha dado. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo servir que don de servicio? Tú debes servir con el don que Dios te ha dado. ¿Cuáles son? Voy a nombrar algunos. Predicación, los vamos a ver después. Enseñanza, evangelismo, presidir, don de ciencia y don de servicio. O sea, debes servir con el don de servicio en algún momento. La pregunta que muchos tenemos es, ¿en qué debo servir en mi iglesia? Ahí tengo algunos hermanos, hoy faltaron muchos en las vacaciones, pero bueno, esa iglesia crece domingo a domingo, pero ya quieren servir como potros. Estoy esperando. Venimos de una época de COVID donde se perdieron muchas cosas, donde cambiaron incluso las formas del servicio, donde muchos vienen recuperándose de enfermedades, problemas, situaciones diferentes, donde algunos están lesionados y donde se han agregado valiosísimos hermanos que estoy esperando con paciencia el momento que se relacionen, se puedan identificar con todos y cada uno de ellos para que puedan funcionar perfecto. Hoy no está aquí una de mi grupo de Valle Escondido que tanto me dicen, ay, que son tus consentidas. No, eso es discipulado. Agarré un grupo de 13, gracias al Señor, casi la mitad son creyentes y se bautizan regresando Soco de España pronto. Pero déjame decirte una cosa. El servicio es mucho más allá que servir una mesa, que el servicio es mucho más que eso. Y algunas de esas hermanas dicen, ya quiero servir, son impetuosas, pero como Calimán. Nunca lo leyeron, yo tampoco. Sereno, Moreno. Ah, no, ese es Memín Pingüín, perdón. ¿Sabían cómo lo hacía? Yo nunca he leído esa. Digo, no sé, no tengo nada. O el cuento vaquero. Nunca los leí, pero ¿saben qué pasaba? Que cuando iba a casa de mi abuela y subía al cuarto de los domésticos, había un chorro de revistas y me impresionaba ese hombre blanco con las de esas largas y fuertote, el Calimán, el Memín Pingüín. De ahí, esas cosas nunca las olvido, pero nunca lo leí. ¿Cómo debo servir en mi iglesia? Al igual que la iglesia de Cristo, Dios nos ha dotado de dones, talentos y habilidades. ¿Quién piensa que la música es un don? Levante su mano. Pues no, no es un don. Es una habilidad dada por Dios. Pero nos ha dado dones, los vamos a ver. Nos ha dado talentos y nos ha dado habilidades. Pero no los da cuando servimos en la iglesia. No nos los da para servirnos de ellos en los negocios. Yo tengo un buen testimonio. Yo era la persona más tímida, cohibida, no me podía parar ni hablar enfrente ni nada. Y cuando Dios me llevó a servir en el ministerio, Él cambió mi vida en todo sentido. Si algo me siento cómodo es hablar ante un estadio. Me da más miedo hablar ante uno, pero mientras más gente haya, más cómodo me siento. Ha quitado muchos traumas complejos, sentidos de inferioridad, muchas cosas que Él ha limpiado en mi vida, pero a través del servicio. Si tú eres un enano espiritual, egoísta, lleno de problemas, es que no sirves. Y por lo tanto,
no sirves. Suena duro, ¿no? No sirves, no sirves. Dice la Escritura que Dios nos ha dotado de manera sobrenatural. El don es una habilidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo y la glorificación del Padre. Porque ¿sabes qué? Los dones no son para edificar. Sí me edifican, sí hay resultado, pero es para la gloria de Él. ¿Sabes dónde entra el diablo a las iglesias? Hay dos lugares, por lo menos en las bautistas. Aquí no es. En la música. O sea, no hablo. Músicos se sienten ángeles tocándole a Dios, se han envanecido. ¿Sabes cuál era lo que más hacía Satanás en el cielo? Tocaba la música. ¿Sabías que la música fue inventada para adorar a Dios? Los ángeles tocaban arpas, eran todo un poco más modernizadas hoy, pero. ¿Y sabes el otro lugar por donde entra el diablo a la iglesia? Por la cocina. Ay, qué rico guiso. Todos los hermanos dicen que guiso delicioso. Y luego se pelean las hermanas. No, que yo. Por eso he cuidado de que en esta iglesia todo es cuatrimestral. Al cuatrimestre nos rolamos. No sea que te empiece a encantar el púlpito, a encantar el puesto y a encantar el sazón. Porque somos humanos, hermanos. Y la gloria en el servicio es para Dios, no para mí. Todos y cada uno de los dones es dado por Dios. Todo proviene de Él. Y son dados, híjole, hay un dicho viejo que dice, todo niño trae una torta debajo del brazo. Eso es mentira. Yo tengo 3 hijas y no es cierto. Que ha sido salvado, perdonado, limpiado, recibe dones. Y recibe tantos como sirve. Si sirves mucho, recibes muchos. Y si no, va a ser como el maná, ¿eh? Ahí tienes un don que se te pudre debajo del brazo. Recibimos dones sobrenaturales para la edificación del cuerpo de la iglesia y la glorificación del Padre. Todo don es dado por Dios. No te sientas mucho. Yo tengo un sentido muy agudo. La edad, la falta de pelo, hace que el viento como que huela y sienta cosas. Pero yo siento cuando los hermanos se empiezan a envanecer, ¿eh? Las clases, en las predicaciones, en la música, en la cocina. Es la edad. Por eso semestrales. Y rotamos, y rotamos, y rotamos. Y respondiendo a la pregunta del inicio, cada uno debemos servir a nuestra iglesia no de acuerdo a lo que nos gusta, sino de acuerdo al don que recibimos y a donde la iglesia nos necesita. No es a donde la iglesia nos necesite. Dice primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones espirituales deben ser puestos en práctica para cumplir el propósito para el cual fueron dados. Así es que, hermanos, en esta mañana hemos aprendido 2 puntos. 1, el servicio debe tener una motivación ¿qué? Correcta. ¿Y esa cuál es? El amor. Y en segundo lugar, debo servir con el don que Dios me ha dado. Ay, hermano, yo quiero cantar. Yo tengo una experiencia muy ya larga, 37 años en el ministerio.
3,600 domingos sin faltar alguno. Entonces, alguna vez en nuestro campus de Chimalhuacán había una hermana. ¿Han visto, se acuerdan de la serie Friends? Una que tocaba la guitarra. Bueno, era una hermana devota, piadosa, buena cristiana, y todavía sigue ahí toda su familia desde hace mucho tiempo. Pero decía, yo quiero tocar, yo quiero participar en la música. Bueno, pues una vez pasó, y como Friends, cantó súper espiritual, con mucho corazón, pero yo le dije, ¿cómo le digo a esta hermana que esto no es lo suyo, no es su don? Hasta que Dios me iluminó, le dije, ¿cómo le hago para no lastimarle, para decirle? Y le dije, hermana, usted tiene un don para la música, pero allá, en la congregación, donde su potente voz y su inspirada melodía puede animar a todos a cantar más fuerte, para que no la escucharan. Y entonces, debemos servir con el don que hemos recibido. A cada quien nos fue dado un don. Tal vez muchos quieran predicar, pero tal vez no es tu don. Tal vez quieres enseñar, pero empiezas con un grupo de 20 y terminas con 2. Pues sí, te edifica mucho, pero a los demás no. O tal vez eres predicador, pero todos se duermen. Bueno, solamente los de diabetes y los que están ahí viendo su teléfono o haciendo otra cosa. Pero debemos servir con el don que Dios nos ha dado. Y concluyo con esto, hermanos, en esta mañana. La gloria de Dios es el fin último y propósito eterno de nuestro servicio. Servir a nuestra iglesia tiene un propósito eterno, que más allá de las tareas diarias y las necesidades inmediatas. Identifiquemos nuestros dones, sirvamos a Dios con la motivación correcta, que es el amor para su gloria. Cuando los soldados romanos se enfrentaban a una batalla donde iban a morir, porque a veces se enfrentaban y sabían que no la iban a librar, el general les hablaba y los arengaba a toda la tropa enfrente de los germanos grandotes y con hachas en inferioridad numérica, y les decía, no tengan miedo, porque si morimos es para la gloria de Roma. Y yo les digo en esta mañana, sirvamos con la motivación correcta, que es el amor, porque nosotros vivimos no para nuestra gloria, vivimos para la gloria de Dios. Oremos. Oh Padre, gracias porque te servimos y te amamos para ti, Padre. Que todo lo que hagamos, Señor, en nuestra vida sea para tu gloria, Padre. Si cantamos y tocamos, si predicamos, si enseñamos, si barremos y ministramos en cualquier otra cosa, Padre, que sea para tu gloria. Porque para ti vivimos, Señor. Solo para ti vivimos y servimos, para tu gloria, Padre. Y si no es así, demándanoslo, Dios. Te pedimos, Padre, por nuestra iglesia, que siga claro crecimiento orgánico, sencillo, guiándonos, Señor, por la guía correcta de tu Espíritu. Y te pedimos por todas las cosas y necesidades de nuestra vida personal. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.